Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 6. Una situación problemática segundo. Mierda. Los gritos de Gobslat no solo atrajeron mi atención, sino que también hicieron lo mismo con los cocodrilos. Muchos de ellos se congregaron en un lugar abriendo sus fauces para darle un mordisco al niño blando que había estado cayendo hacia ellos. Tomé mi espada y salté de la espalda de un cocodrilo a la de otro. Finalmente, al llegar cerca de la bandada, envié a dos de ellos a volar con una patada circular. Pero sin perder el impulso, giré de nuevo. Esta vez, haciendo girar la espada junto con mi cuerpo, corté la cabeza de tres de ellos. Incluso sin Aki, mi fuerza física era suficiente para estos animales. Había algunos más. Pero no tuve tiempo de ocuparme de ellos porque el niño comenzó a acercarse mucho. Ah. Pero atraparlo fue un error. Mientras lo atrapaba, el cuerpo inestable y flotante de un cocodrilo me arrojó fácilmente al agua. Tan pronto como entré, un cocodrilo mordió mis cosas. Pero con un puñetazo rápido soltó mi pierna. Ah. No quiero morir. Inmediatamente lo callé con un golpe en la nuca. Con cocodrilos a nuestro alrededor, decidí ir río abajo donde podría tener un poco de espacio para respirar. Ya había dejado mi espada, así que mi única arma eran mis puños en mis pies. Saludando a mis dientes a pesar del dolor, de alguna manera logré matar suficientes cocodrilos para hacerme un camino para ir a un lado del acantilado. Pero no importaba cuántos cocodrilos matara, seguían viniendo. Fácilmente podría cruzar la montaña y sobrevivir. Pero hacerlo mientras sostenía al niño iba a ser difícil. Mis muslos sangraban continuamente. Así que solo funcionó en mi contra. Arg. Usé ambos puños para golpear a otro cocodrilo grande que se acercó demasiado a mí. La lucha constante continuó mientras estaba completamente cubierto de sangre. Los cocodrilos eran implacables debido a su número. Pero cuando terminé con la mitad de ellos, el resto retrocedió. Abajo. Aunque la mayoría de ellos estaban inconscientes, he matado al menos a 20 de ellos. Sería una pena desperdiciar tanta carne y piel de animal costosa, pero tenía un mocoso al que cuidar. Así que al final solo pude arrastrar dos cocodrilos grandes conmigo. Después de llegar a un lugar adecuado como una casa, logré trepar por encima del cuervo. Fue como el primer día de nuevo. Estaba completamente desnudo, cubierto de sangre y barro. Después de asegurar mi comida, volví al lugar donde había dejado mis pantalones. Pero aún tenía que pasar por la situación problemática que no es una experiencia cercana a la muerte. Con mis acciones ese día, oficialmente me convertí en la bruja o la chica monstruo de la aldea del Molino de Viento. La aldea del Molino de Viento es igual a la aldea Fusa. Al principio no me importó mucho porque tampoco me gustaba ir a la aldea. Además de eso, no iba a obstaculizar mi progreso en el entrenamiento. Pero después me di cuenta de que tal vez no me creara ningún problema, pero sí lo será para mi familia. No te preocupes, maestro, la gente se olvidará de ello con el tiempo. Deberías concentrarte en tu entrenamiento, me recordó Alfred. Sí. Lo sé. Pero dime, ¿cuándo me vas a enseñar aquí? Le pregunté a Alfred. Podré guiar al maestro para que aprenda aquí después de que el maestro domine todas las técnicas de los 6 estilos marinos, o técnicas de Rokushiki, respondió Alfred. ¿Y cuándo exactamente me vas a guiar para que aprenda Rokushiki? Pregunté de nuevo. Cuando el cuerpo del maestro sea lo suficientemente fuerte. Actualmente, el maestro solo puede aprender Soru, Heppo y Shigan. Así que por ahora mi sugerencia será que te concentres en el entrenamiento de artes marciales y aprendas todo lo que puedas. También te ayudará a sobrevivir en el futuro. Después de aprender artes marciales y armas, guiaré al maestro para que aprenda Rokushiki. Con el ritmo de progreso actual del maestro, mi estimación es que el maestro podrá aprenderlo en los próximos 5 años. 5 años. Estaba tan sorprendido que exclamé en voz alta. ¿Qué demonios?
Pensé que podría dominar todas las artes en un par de años. Le pregunté a Alfred con sorpresa. Maestro, he reconocido que hay más de 92 tipos de habilidades de artes marciales, 34 tipos de habilidades con la espada y 7 tipos de habilidades de puntería que puedes dominar en 5 años. Es impresionante para el maestro. Porque estoy hablando no solo de aprender estos estilos sino también de dominarlos. El maestro puede elegir más tarde usar el estilo que más le guste en su lucha. O el maestro puede incluso crear su propio estilo de lucha. Será la decisión del maestro. Y lo ayudará a sobrevivir en el futuro, explicó Alfred. Suspiré después de escuchar su explicación. No hay nada que pueda hacer. Y además estaba pensando en ir al mar cuando cumpla 17 años. Así que no tengo prisa por aprender aquí. Pero con el tiempo Alfred fue aumentando la dificultad y el nivel de peligro de mis misiones o instrucciones como él las llama. Así que esperaba aprender aquí lo antes posible para alejarme de situaciones peligrosas. Quiero recordarle a la maestra una cosa más. Tengo la intención de enseñarle a la maestra el nivel básico de educación necesario para su futuro. La maestra no debe depender completamente de su conocimiento de la vida anterior. La formación médica básica, la navegación y la navegación a vela son las 3 habilidades más importantes que la maestra necesita para su supervivencia en el futuro. Así que la maestra no puede pasar todo su tiempo entrenándose. Alfred me recordó. Ya lo había pensado antes. Y también quería tener habilidades básicas en navegación y navegación a vela antes de irme al mar. Pero aprender estas cosas antes tampoco vendrá mal. Han pasado 3 días desde que papá se fue a su trabajo. Y mis días no iban tan bien como antes debido al mal humor que reinaba en la casa. Tal vez centrarme en el entrenamiento me ayude a olvidar esos pensamientos. Capítulo 7. Siempre me parecieron aburridos los arcos de entrenamiento, así que voy a describir su experiencia de entrenamiento entre las peleas. También ayudará a los lectores a comprender mejor la escena de lucha. Así que aquí está el salto temporal. No se preocupen, la historia real ni siquiera ha comenzado todavía. Comenzaré la historia real a partir de este capítulo. Espero que les guste. 8 años después. El Cuervo es conocido como la parte más peligrosa del Monte Kolobu por todos sus habitantes. Toda la montaña estaba llena de bosques y animales peligrosos. Pero ningún animal se había atrevido a entrar en el Reven desde los últimos años. En dicho lugar, una manada de lobos estaba devorando a un rey marino gigante. Frente al rey del mar muerto había un velero en el río que se utilizó para arrastrar al enorme rey marino hacia el cuervo. Y detrás del rey marino gigante, había una gran roca que se parecía a un trono. Había algo de ropa cuidadosamente doblada en el trono. Había todos los pantalones cortos de armas cuidadosamente ordenados alrededor del trono. Pero actualmente no había nadie ocupando el trono. Porque el que tiene derecho a sentarse allí, estaba masticando un trozo de carne de rey marino frente a una hoguera. No era otro que Monkey D. Maki. No llevaba nada más que un par de bragas. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Aunque la mayoría de ellos eran de sus primeros días en el bosque, había algunos nuevos de su lucha con los reyes del mar. La niña de 12 años ha alcanzado una altura de 5 pies de altura. Con su pubertad, sus pechos y traseros han ganado masa y crecido en tamaño. Pero no hubo cambios en sus músculos desgarrados a pesar de la apariencia inicial de curvas en sus caderas. Maki estaba comiendo vorazmente sin preocuparse por algunos cachorros de lobo que jugaban a su alrededor. En los últimos 8 años, su apetito ha aumentado tanto que tiene que cazar por separado solo para comer con el estómago lleno. Pero al aumentar su apetito, su fuerza, resistencia, velocidad y vitalidad también han alcanzado otro nivel. Con la ayuda del sistema, ha logrado aprender muchas técnicas, estilos de artes marciales, esgrima, rokushiki y finalmente Haki. Se podría decir que es la rey indiscutible de todo el bosque. Pero aparte de sus habilidades de lucha y fuerza, también ha adquirido conocimientos básicos de navegación, navegación básica y habilidades médicas básicas. TCH. Otro fracaso. Se quejó Maki después de terminar su comida. Aunque la carne carecía de condimento, no estaba tan mal. Al menos mejor que la carne de cocodrilo. Pero la comida no es la razón por la que Maki estaba de muy mal humor. Han pasado 6 meses desde la última vez que mejoré, incluso después de ir a cazar reyes marinos más grandes y fuertes, todavía no puedo lograr desbloquear mi Haki de conquistador. Se quejó Maki en voz baja. No se preocupe, maestro.
Muy pronto habrá una situación en su vida en la que tendrá que elegir una de dos opciones. Dependiendo de su elección, puede enfrentar la situación ideal para despertar su Aki de conquistador muy pronto. Alfred intervino después de escuchar a Maki quejarse por su fuerza. Maki no entendió qué quería decir Alfred con lo que le dijo. Pero por su experiencia, sabía que sería algo muy malo. Alfred siempre la ponía en apuros mientras sugería la salida más fácil sabiendo que, sin importar cuál fuera la situación, la obligaría a tomar la decisión difícil. Suspirando, Maki se levantó del suelo después de sacudirse la tierra del trasero, se quitó las bragas y se dirigió hacia un pequeño estanque que estaba al lado del río. A diferencia del río que estaba lleno de sangre y barro, el agua del estanque era extremadamente clara. Ella había creado el estanque para sí misma separando una parte del río. Si bien Maki no odiaba sus pechos y traseros ahora, estaba realmente preocupada por su futuro. Si pudo crecer copas C a los 12 años, entonces ¿cuánto crecerán cuando sea mayor? Por lo general, todos los personajes femeninos de One Piece tienen un tamaño generoso de pechos. Entonces, Maki a menudo temía qué sucedería si terminaba como alguien como Nami o Robin. Sacudiendo la cabeza, se deshizo de sus malos pensamientos y se concentró en lavar su cuerpo. Después de limpiarse completamente de su sudor y sangre, salió del estanque y se secó frente a la hoguera que aún ardía. Mirando hacia arriba, Maki vio que el cielo estaba perdiendo su brillo. Ya casi es de noche, ¿eh? Bueno, supongo que tengo que disculparme con Gem una vez más. Después de limpiarse, recogió su ropa de la roca con forma de trono. Su ropa consistía en unos pantalones cortos marrones sueltos que le llegaban justo por debajo de las rodillas, una camiseta azul sin mangas que terminaba justo debajo de sus pechos y un par de sandalias. Después de ponérselas, finalmente estuvo lista para volver a casa. Con un salto y unos pasos de Geppo, llegué a la cima del cuervo. Luego, usando rápidamente mi Aki de observación, localicé al jabalí más grande que había cerca. Podría haber ido a por un cocodrilo, pero estaba de humor para comer carne de jabalí. Después de llegar al lugar, rápidamente me puse detrás del jabalí sin alertarlo. Me ha resultado muy difícil atrapar a estos bastardos últimamente. Huyen tan pronto como perciben mi olor. Pero cuando me esfuerzo al máximo, no hay mucho que el jabalí pueda hacer. Un rápido corte en su cabeza fue suficiente para aplastarle el cráneo y matarlo para siempre. Después de recoger el cuerpo, usé Geppo para llegar al otro lado del cuervo. Luego puse al jabalí en mi carrito hecho a mano y me dirigí a casa. Pero cuando regresaba, atrapé a alguien con mi Aki de observación. Suspiró. Me volví hacia un alto árbol de baniano. Como esperaba, encontré a mi hermano Gema envuelto dentro de sus raíces. Esto va a ser un dolor de cabeza. Capítulo 8. Una mala noticia. Te dije que no me siguieras. Tienes amigos en la aldea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me sigues todos los días? Regañé al pequeño bribón llamado Gem, Monkey de Gem. Su rostro era exactamente como el de Luffy. De hecho, su mente tonta también es similar a la de Luffy. La única diferencia entre ellos es el peinado. 1. Gem tiene 8 años ahora. Pero es muy pequeño y débil en comparación conmigo cuando tenía 8 años. Nuestra diferencia de altura hizo que fuera más difícil adivinar nuestra edad. Porque quiero ser fuerte como tú. Me gritó el niño que todavía se movía como un gusano. Entonces deja de seguirme, idiota. Seguirme solo hará que te maten. Si realmente quieres volverte más fuerte, sigue los métodos de entrenamiento que he escrito en la pizarra para ti. Lo regañé incluso sabiendo que no tendría ningún efecto en él. La única persona a la que Gem realmente escucha es a nuestra madre, Frey. Ella es súper aterradora cuando está enojada. Dudo que incluso un rey marino tenga alguna oportunidad contra un Frey enojado. Pero tengo que admitir que Gem puede actuar como un tonto, pero en algunos casos es realmente un genio. Después de aprender el Aki de observación, logré localizarlo cada vez que me seguía al bosque. Después de fallar 30 veces, finalmente se dio por vencido. O al menos eso fue lo que pensé. Pero aparentemente estaba muy equivocado. De alguna manera, Gem logró hacerse con un telescopio. No sabía de dónde, pero después de conseguir el viejo telescopio comenzó a seguirme a distancia. Pero aparentemente yo era demasiado rápido para que él me siguiera incluso a larga distancia con un telescopio. Ni siquiera lo supe hasta que un día casi me siguió hasta el cuervo, donde su pie se resbaló de la rama y cayó al suelo. Si no fuera por su grito, entonces habría estado en la oscuridad.
No podía quitarle ese telescopio porque siempre lloraba tan fuerte que mis tímpanos casi estallaban por el sonido. Entonces decidí colocar trampas encubiertas por todo el bosque que capturarán al pequeño mocoso sin hacer daño. Pero obviamente Gem no lo sabía. Está bien, déjame adivinar, quedaste atrapado dentro de este árbol bamiano por tercera vez en esta semana. Suspiro. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Desde la mañana. Gruñido. Tengo hambre. Lo sé. Ahora deja de intentar reventarme los tímpanos. Lo bajé de la trampa mientras regresábamos a casa. Como un parlanchín inmutable, Gem no dejó de chismorrear conmigo. Aunque no respondía a todos sus comentarios, tuve que responderle ocasionalmente. Incluso con todas sus payasadas, Gem era un niño dulce. Y era imposible para mí no amarlo. Si bien la mayor parte del tiempo es molesto, todavía tiene sus momentos lindos. Para cuando llegamos a nuestra casa, el sol ya se había puesto. Pero ese no era el asunto importante. Lo más importante era que frente a la puerta principal, Frey con una dulce sonrisa en su rostro, nos esperaba. Solo podía significar una cosa: desastre. ¡Ay, Dios! Está enfadada. No hace falta explicar lo que pasó después. Ambos hermanos recibimos nuestra parte justa de palizas y maldiciones. Al final, decidió que no éramos aptos para vivir dentro de la casa esa noche. Como hermano mayor, asumí la responsabilidad y dormí fuera, en el frío. 2. Por el uniforme azul claro con el logotipo de Goa Shipping, reconocí al hombre como un empleado de la misma empresa que mi padre. León trabajaba en una empresa de transporte comercial llamada Goa Shipping Company. Mi padre no era el único del pueblo que trabajaba en esa empresa. Había muchas otras personas en el pueblo que trabajaban para Goa Shipping Company. Así que no era raro ver a uno de sus empleados en el pueblo de vez en cuando. Pero el empleado que no reconocí se dirigía directamente hacia nuestra casa. Y por alguna razón, mi corazón se hundió por un muy mal presentimiento. 1. El hombre se detuvo frente a nuestra casa. Oye, niña, ¿esta es la casa de León? El hombre no parecía feliz. De hecho, por su rostro parecía triste. El mal presentimiento en mi corazón aumentó cuando asentí con la cabeza. Sí, soy su hija. Ya veo. ¿Hay un adulto en la casa? Tengo algunas noticias sobre tu padre. El rostro del hombre se volvió aún más sombrío cuando me pidió que llamara a mamá. No lo molesté para que me contara lo que había pasado, ya que mamá también debería escuchar las noticias. Pero antes de que pudiera llamarla, abrió la puerta y salió. ¿Qué le ha pasado a mi marido? Preguntó mamá preocupada. Por favor, cálmate. Porque a diferencia de algunas personas, tú todavía tienes alguna esperanza. El barco, que transportaba carga a la isla de la Estrella Polar, fue atacado por un grupo de piratas. 3 de nuestros empleados murieron en el incidente, mientras que 17 más desaparecieron. León está entre las personas desaparecidas. Dijo el hombre con voz sombría. Mi corazón se hundió al escuchar la noticia. En esta época, las actividades de los piratas no son las más altas en comparación con la época de Roger. Pero hay una cosa que es muy común en esta época: la esclavitud. La mayoría de las tripulaciones piratas secuestran a personas para venderlas como esclavas. Si el barco de papá es atacado por piratas, entonces hay una gran posibilidad de que él haya sido capturado por los piratas. ¿Sabes qué tripulación pirata los atacó? Le pregunté. Fueron los piratas de 3 cabezas. Esa tripulación pirata en particular operaba principalmente en Grand Line, pero a veces navega hacia los azules. Desafortunadamente, no tengo mucha información sobre ellos. Este incidente ha sido reportado a los marines. Ahora solo podemos esperar que atrapen a la tripulación pirata antes de que hagan algo con ellos. Sí, espero. No hay esperanza. Los marines no pueden hacer nada en este asunto. Capítulo 9. Decisiones de vida. Los marines no pueden hacer absolutamente nada. En mi última vida no tuve padres, así que estaba muy agradecido de que, al menos en esta vida, tuviera una familia amorosa sin importar su situación financiera. Mi padre la mayor parte del tiempo se mantenía ocupado en su trabajo mientras nos daba dinero de su bolsillo cada vez que regresaba cada 3 o 4 meses. Puede que no pueda pasar su tiempo conmigo, pero lo amaba. No hay forma de que me quede aquí sentado con la esperanza de que los marines hagan algo. ¿Cuándo fueron atacados? Le pregunté al hombre.
Recibimos un mensaje de la sucursal a través del Dendenmus y de la oficina principal anoche, pero considerando el tiempo que lleva a llegar a la sucursal de la isla de la Estrella Polar, diría que han pasado aproximadamente 1 o 2 días. El empleado me informó. Sabía que no era el más fuerte, pero al menos era mucho más fuerte que Luffy cuando zarpó de la isla Romance Down. Incluso si esos piratas eran de Grand Line, no me importaba. Si empiezo ahora, tal vez pueda llegar hasta mi padre antes de que se lo lleven lejos. Maki. No. La voz de mamá me sacó de mis pensamientos. La miré. Me estaba diciendo que dejara de hacer lo que fuera que iba a hacer con sus ojos. Sus ojos eran severos y suplicantes al mismo tiempo. La compañía ha declarado 50.000 vallas para la familia de los miembros desaparecidos. Si quieres, puedes recoger tu dinero de consolación en la oficina principal de la compañía naviera de Goa. Tienes que ir dentro de 7 días para recoger el dinero si lo deseas. Eso es todo lo que tengo para informarte. Lamento profundamente tu desgracia. Perdóname, pero me despido. El hombre hizo una reverencia formal y nos dejó solos. Después de que se fue, mi madre se volvió hacia mí. Maki. Por mi bien y por el de tu hermano, no te vayas. El mar es muy peligroso. Sé que eres fuerte. Probablemente la más fuerte en el East Blue en este momento, pero hay muchos peligros ahí afuera. Amo a tu padre, pero me niego a perderte solo por intentar recuperarlo. Frey me dijo con severidad. Ni siquiera te dije nada. ¿Cómo demonios sabes lo que estaba pensando? Me sorprendió que pudiera predecir mis pensamientos tan fácilmente. Maki, puede que no te conozca muy bien, pero te he llevado en mi vientre durante 9 meses. Sé lo que sientes por tu padre. Y sé que si está vivo, entonces solo tú puedes salvarlo. Pero simplemente no quiero correr ningún riesgo. Frey me abrazó con fuerza. No sabía cómo consolarla en este punto. Ya tomé la decisión de ir tras mi padre. Obviamente no voy a decir esto en voz alta. De lo contrario, nunca me dejará ir. No tenía nada que decir, así que dije lo primero que me vino a la mente. Tengo hambre. Sollozo por supuesto. Ve a bañarte. Prepararé el desayuno ahora mismo. Se secó las lágrimas y entró a preparar la comida. Entré a la casa para cambiarme de ropa. No teníamos baño en nuestra pequeña casa. Así que tendré que ir al arroyo cercano. Alfred. ¿Puedes ayudarme de alguna manera con mi situación actual? Maestro, tendré que advertirte sobre tu decisión actual. ¿De qué estás hablando? El camino que el maestro quiere seguir es muy peligroso. Aunque yo podré mantenerlo con vida, si el maestro va a salvar a su padre, entonces el camino que tiene por delante será demasiado agonizante y doloroso. En este momento de la vida del maestro, tiene 2 opciones. 1. Escuchar el consejo de su madre y no perseguir a su padre. En este caso, su vida será dura, pero no tanto. Perderá a su padre. Pero hasta que cumpla 17 años, tendrá a su amorosa madre y hermano con usted. No tendrá una vida fácil. Pero sus sufrimientos no serán los peores del mundo. Al final, se convertirá en un Sigma y dejará su huella en el mundo. 2. Escuchar a su propio corazón y perseguir a su padre. En este caso, irá al infierno. Enfrentará tanto dolor que hay más del 50% de posibilidades de que esté destrozado al final. Podrá salvar a su padre. Y él se reunirá con el resto de su familia. Pero no te quedarás entre ellos. Tu vida será extremadamente difícil durante los próximos años en los que tu supervivencia será más dolorosa que la muerte. Al final, la probabilidad de que te conviertas en un Sigma es solo del 40%. Pero si logras hacerlo, entonces sacudirás el mundo entero en el futuro. Cuando escuché a Alfred, me detuve en mi camino desde el río de regreso a mi casa. No pensé mucho en la primera opción. Si voy a perder a León, entonces esa opción no es válida para mí. Pero la segunda opción es demasiado siniestra. Pero pude deducir sobre qué me estaba advirtiendo Alfred. En este mundo no hay infierno peor que las tierras sagradas de Mariejois. Convertirse en esclavo de un noble mundial es el peor destino para una persona. El sistema me estaba advirtiendo indirectamente que si voy tras mi padre, probablemente me convertiré en esclavo de un dragón celestial. Ese fue el precio por la vida de León. Alfred, ¿existe alguna posibilidad de que logre rescatar a León y no sufra ese peligroso destino del que hablas? Le pregunté a Alfred.
Sí, hay un 0,000000001% de posibilidades de que la maestra rescate a su padre sin verse arrastrada a ese peor destino. 1. Yo no era el protagonista. E incluso si fuera el protagonista de mi propia historia, entonces dudo que pueda tener éxito con esa cifra. Pero es un sacrificio que estaba dispuesto a dar con tal de salvar a León. Pero antes de tomar mi decisión final, hay algo que quería saber. Capítulo 10. Preparación para partir. Hay un dicho popular entre los piratas: nunca vivas con remordimientos. Alfred, no puedo pensar que nada más que ser esclavizado por dragones celestiales sea considerado como el infierno. Al menos para mí. Entonces dime, incluso en el peor de los casos, si me atraparan esos monstruos, ¿habrá alguna posibilidad de escapar? 1. Maestro, le sugiero que tome la primera opción. Pero independientemente de su elección, ya que su sistema, mi primer deber será darle la mejor instrucción para su supervivencia. Entonces, en caso del peor escenario, definitivamente ayudaré al maestro a escapar del infierno que ella describió. Alfred me lo dijo. Ya lo había decidido por mí mismo. Sería vergonzoso para mí vivir aquí con mamá si ni siquiera podía traer de vuelta a papá, incluso después de saber que tengo la oportunidad de rescatarlo. Sabía las consecuencias de mi acción, pero ya las había aceptado en mi mente. 2. Ese día jugué con Gem, a su gusto. Por la tarde, cuando volvió a casa después de estar muy cansado, fui al bosque a recoger mi escondite secreto de oro y dinero. Había reunido casi 40 millones de bayas en mi escondite secreto. Actualmente, el valor de las bayas no es tan alto como en la gran era pirata. Entonces, después de traer el dinero en efectivo y el oro al patio, los enterré en la tierra antes de que mamá se diera cuenta. Después de la cena, mamá llevó a Gem a dormir. Aproveché ese momento para escribir una carta corta antes de empacar todo lo que necesitaba. Cartas marinas de Ash Blue, brújula, botiquín de primeros auxilios, algunas frutas y verduras y 5 pares de camisetas y pantalones cortos junto con 2 pares de bragas. Después de empacar todo en un barril, tomé la daga que Frey me había regalado cuando tenía 10 años. Decidí lavarme antes de salir porque quién sabe cuántos días tengo que pasar en el mar antes de encontrar a papá. Después de limpiarme en la tina de agua, me puse mi camisa gris sin mangas, bragas negras y pantalones negros. Después de prepararme, dejé la carta en el estante de la cocina y salí de la casa. Pero cuando estaba a solo 10 pies de distancia, sentí que alguien estaba detrás de mí. Entonces, después de todo, no me escucharás, dijo Frey suavemente detrás de mí. Me detuve en seco, pero no me di la vuelta. Frey comenzó a caminar hacia mí. Cerré los ojos mientras me daba la vuelta. Me aseguraré de que papá regrese, le dije. No tuve las agallas para mirarla a los ojos, así que ni siquiera los abrí. De repente, sentí que me agarraba el brazo y me ponía algo alrededor de la muñeca. Al abrir los ojos, vi una pulsera hecha de conchas marinas alrededor de mi muñeca. Luego me dio un ligero beso en la frente. Recuerda, nunca compartas tu nombre completo con los demás. Especialmente Monkey D, parte de tu nombre. No puedo evitar que te vayas. Este es mi regalo para ti. Pero prométeme que algún día volverás a verme aquí. Frey me abrazó y comenzó a sollozar levemente. Y en mis 2 vidas, nunca había estado en este tipo de situación. No sabía qué hacer. Así que simplemente la abracé de vuelta. Te prometo que, pase lo que pase, volveré a verte, le dije suavemente. Nuestra diferencia de altura no era mucha. Yo era solo unos centímetros más bajo que ella. Así que no tuvo que agacharse para abrazarme. Así que durante mucho tiempo me quedé cómodamente en esa posición para ella. Después de llorar a sus anchas, finalmente me dejó ir. 3. Entonces te estaré esperando. En medio de la noche finalmente llegué al cuervo. Usando Jepo, aterricé en mi trono hecho de piedra. Algunos lobos se despertaron al escuchar el sonido. Pero les hice una señal para que durmieran. Si bien no podía ver en la oscuridad, el haki de observación fue muy útil en esta situación. Puse el barril y todas las armas que había recolectado en mi velero hecho a mano y comencé a empujarlo hacia el río. El velero tiene un diseño similar al de la película Moana de Disney. Aunque lo había hecho con la madera más fuerte que pude encontrar en el bosque, estaba construido principalmente para la velocidad y la maniobrabilidad. Incluso en la noche, ninguna criatura intentó atacar el barco mientras lo maniobraba hacia el océano. Finalmente, cuando el barco se acercó al agua del océano, abrí sus velas.
Con el aumento de la velocidad del viento, mi pequeño barco también ganó velocidad. Bajo la tenue luz de la media luna, miré hacia la isla del amanecer del romance. Un día en el futuro, este será el hogar de figuras como Garp y Luffy. No sabía qué pasaría en el futuro. Pero una cosa de la que me aseguraré es que, pase lo que pase, cumpliré mi promesa. Lentamente, pero con seguridad, mi isla natal comenzó a desvanecerse en el horizonte. El barco de León comenzó su viaje en la isla Kotoye. Y se dirigían hacia la isla de la estrella polar. Entonces, mi primer destino fue la isla Kotoye, que según los mapas náuticos era la ruta más corta a la isla Polestar. Los piratas Triad estaban formados por 3 ex-tripulaciones piratas. Los piratas Ameread, los piratas Ina y los piratas Blackberry habían formado una alianza para crear a los piratas Triad. La mayor tripulación pirata, famosa por el tráfico de personas. Esas 3 tripulaciones piratas habían creado una organización para capturar esclavos y enviarlos a las tierras sagradas de Mariejois. Los marines conocían al culpable, pero debido a la presión de los altos mandos, no hicieron nada contra ese grupo. No solo operaban en Grand Line, sino que también llegaban a Blues para capturar esclavos. Los dragones celestiales les dieron órdenes de recolectar tantos esclavos como fuera posible para varios juegos de supervivencia. Actualmente, su barco de captura Ash Blue estaba atracando en la isla Kotoye mientras se reabastecían para su próximo regreso a Grand Line.